Bueno, y continuamos con la creación de nuestro proyecto, ¿cierto? Para eso entonces nosotros ya realizamos la creación del archivo loader, que nos va a cargar todas las carpetas con las que vamos a trabajar. Ya configuramos nuestro archivo index, le dijimos que tuviera una zona horaria, bueno, hicimos varias cositas. Eh, Vamos a realizar la creación de las librerías globales para toda la aplicación, o sea, lo que va dentro de la carpeta libs. Acuérdense que vamos a crear una clase que nos va a ayudar a hacer las respuestas a los clientes de manera similar, o sea, que tengan como la misma estructura, que tengan un mensaje, que tengan una respuesta, que tengan un estado, que tengan un objeto, si va a devolver algún objeto o una lista de objetos, va a tener pues como la información normal que tiene una respuesta. Y además vamos a crear una librería que nos permite hacer la conexión de la base de datos. Para eso vamos a utilizar otra librería que es muy buena, muy utilizada, que se llama Fluent PO. Esa librería es un query builder, la cual nos va a permitir a nosotros por medio de código escribir como si estuviéramos haciendo consultas hacia la base de datos sin necesidad de colocar ningún comando de SQL, ¿sí? Para este caso recuerden que vamos a trabajar con MySQL, ¿cierto? Entonces vamos a instalar esa librería. Para instalar esa librería necesitamos utilizar a Composer. Entonces vamos a abrir ya sea o la terminal o ustedes van a abrir el CMD o la terminal integrada. Si no les funciona desde acá, lo hacen. Ya saben que tienen que navegar hasta qué ruta, hasta la ruta de API RESTful. Si ustedes no navegan hasta esta ruta, él no les va a funcionar. Listo. Ojo pues, recuerden que para navegar ustedes tienen que hacer cd, digamos la carpeta en este caso slash applications slash mamp, cierto. En el caso de ustedes recuerden que tiene que ser cd c dos puntos slash slash samp slash htdocs slash api guión bajo rest full y le dan enter. En mi caso, pues yo ya estoy, si lo hacen con Visual desde la terminal integrada de Visual Studio, él de una vez les abre acá en esa ruta. Listo, pero ustedes van a hacer eso sí, por alguna razón. Porque necesitamos estar dentro de esa ruta para que podamos trabajar, podamos instalar la librería de Composer. Entonces le decimos Composer require y vamos a instalar la librería de Fluent PO. Eso le decimos lichner 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 slash fluent PO y le damos enter. Entonces esperamos a que Composer nos requiera esa librería, no la instale y además nos modifique el autoload para que esa librería ya se pueda crear y trabajar. De esta manera ya Composer me instaló la librería de Fluent PO. ¿Dónde la verifico yo? Yo verifico que esa librería está instalada acá, miren acá, Fluent PO. Acá está instalada toda mi librería con la que nosotros ahorita vamos a trabajar. Listo. De esta manera entonces ya podemos cerrar nuestra terminal y empezar a trabajar. Vamos a crear entonces aquí en la carpeta libs dos archivos muy importantes. Esos archivos uno se va a llamar database.php y vamos a crear otro archivito que se llame útil response.php. Entonces, database y util response. Muy bien. Vamos a empezar con util response, que es como la más sencillita con la que nosotros vamos a trabajar. Recordemos que esta clase nos va a servir entonces para hacer las respuestas comunes a todos los clientes. Para eso entonces empezamos pues con el encabezado normal de todo archivo PHP y le decimos que esto va a pertenecer a un namespace, ¿cierto? Vamos a trabajar con namespace para que seamos un poquito más organizados. Entonces le decimos que esto va a pertenecer a un namespace. El namespace normalmente uno lo llama como se llame la misma arquitectura de las carpetas. Entonces en este caso tenemos que util response pertenece a la carpeta src y dentro de src hay una carpeta que se llama libs. Entonces normalmente uno lo hace de la misma manera. Entonces le decimos src y le decimos slash libs punto y coma, punto y coma.
Y de esta manera ya le dijimos que todo lo que hagamos acá o las clases que hagamos acá van a pertenecer a este namespace, src libs. Muy bien. Y le decimos que vamos a crear una clase y que esa clase se va a llamar util response. Y abrimos llaves para crear entonces acá nuestra clase. Esta clase va a tener 4 propiedades muy importantes. Va a tener una propiedad que se llama object public, vamos a llamarla object, y la vamos a inicializar en nula, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esta variable de object? Esta variable va a contener todos los datos, ya sean un objeto, una lista, ¿cierto? Un objeto, una lista, un número que nosotros le queramos responder al cliente. Es decir, si nosotros hacemos una consulta, en la variable object vamos a guardar los resultados de esa consulta, o sea, todo el listado. Si hacemos la consulta de un usuario en específico, vamos a guardar ese usuario en específico dentro de la variable object. Si hacemos un insertar y nos responde 1, entonces vamos a guardar el 1 dentro de object. O sea, ese va a ser el objeto común que siempre vamos a responder. Nosotros siempre vamos a responder con un object, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener también otro objeto que va a ser un public y vamos a llamar a un result. Resulta que muchas veces me ha pasado que uno trabaja con los códigos de estado de HTTP, el 200, 201, 404, 500, 422, etc. Pero entonces, muchas veces, como el API responde bien a ese error, uno no lo puede controlar dentro de la petición Ajax o la petición con cualquiera de estos servicios con los que estemos trabajando, con que estemos consumiendo nuestra API. No podemos verificar qué fue lo que pasó. Entonces, o si está mal, o si se hizo bien, o qué fue lo que hizo. Entonces, result va a ser una variable que va a responder un true o un false de si sí se procesó bien o ocurrió algún error. Aparte del código, si ocurrió algún error con el que nosotros no contábamos. O sea, la petición terminó bien o la petición terminó mal. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Entonces va a tener un false por defecto y cuando nosotros hagamos la petición bien le vamos a responder con un true de que hizo la petición correctamente, de que todo está perfecto. Listo, eso es lo que va a hacer ese result. Va a responder con true o false para identificar si la petición se hizo correctamente o si ocurrió algún error, ¿cierto? Si ocurrió algún error, muy bien. Vamos a crear otra variable public que se va a llamar message, que va a ser igual a por ahora nada, ¿cierto? ¿Eso qué va a hacer? Vamos a responder mensajes apropiados para cada error o cada situación. Por defecto, pues si la petición ocurre correctamente, nosotros no necesitamos responderle muchas cosas. Podemos responderle en este caso, si la petición fue correctamente, entonces le decimos, el usuario fue insertado correctamente, el usuario fue actualizado correctamente. Eso va a ser el mensaje. Si ocurrió errores, entonces dice, ocurrió algún error, por favor verifique la lista de errores. El error es el código tal. Pues un mensaje que sea común y que sepamos que siempre vamos a recibir un mensaje de nuestra API informándonos qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Un mensaje para humanos. Ahora vamos a crear acá otra variable public que se llame errors.
recordemos que nos pueden ocurrir diferentes errores. Podemos tener muchos errores. Por eso es que creo un array. Porque podemos tener, cuando estemos haciendo una validación, no le vamos a responder, te equivocaste en el nombre. Y después le vamos a decir, te equivocaste en el apellido. Y después le vamos a decir, te equivocaste en la edad. No, le vamos a responder las tres cosas de una vez. Te equivocaste en el nombre, en el apellido y en la edad, para que el usuario sepa de una vez qué es lo que tiene que hacer. Entonces pueden ser muchos errores. Listo, entonces por eso creamos este array de errores. Entonces acá le decimos array que contiene todos los errores que sucedieron en la petición. ¿Qué sucedieron en la petición? No, durante la petición, ¿cierto? Durante la petición. Entonces ya tenemos estas 4 variables con las que vamos a trabajar para una respuesta común. Acá yo creo que se abarca todo. Si ustedes ya de pronto tienen otra variable que de pronto crean que hace falta, con mucho gusto la pueden agregar. Pero normalmente eso es lo que uno necesita. El objeto, que es el objeto que yo voy a esperar como cliente. ¿Cuál es el resultado? Bien, malo, para yo saber si le muestro un mensaje de error o si le digo que espere, que ocurre un error, qué fue lo que sucedió, aparte del código que ya también me especifica qué fue lo que pasó. Un mensaje, insertó correctamente, ocurre un error, comuníquese con el administrador, este es el código del log, esto fue lo que pasó. O la lista de errores. El mensaje puede ser, ocurre un error en las validaciones y los errores van a ser, no, el nombre no permite más de 30 caracteres. El correo debe contener una arroba y un dominio real. Y así sucesivamente. Ese va a ser la lista de errores, ¿cierto? El mensaje es ocurrió un error. Y la lista de errores es pues, qué errores fueron los que ocurrieron. Listo. Muy bien. Ahora sí. Después de que tengamos esto, entonces vamos a crear una función. Vamos a crear una función. Public function. Que se llame setResponse. Establezcamos la respuesta, así se llama, ¿cierto? Establecer la respuesta. Establecer la respuesta va a recibir el resultado. ¿Qué es el resultado? Si se hizo bien o se hizo mal. Y además va a recibir un mensaje. Un mensaje, que es lo que normalmente siempre pasa. Pero ese mensaje, por defecto, no es necesario. Vamos a decirle que ese mensaje sea un mensaje que puede ser opcional. Si no lo envían, él por defecto le pone las comillas simples, ¿cierto? No hay mensaje. Y le vamos a decir que a nuestra variable, d significa que esta clase, a la variable de esta clase que se llama result, le va a llevar lo que le acabo de llegar por parámetro a la función setResult. Y lo mismo vamos a hacer con mensaje. Le vamos a decir que al mensaje de esta clase, o sea, a esta variable, le vamos a pasar el mensaje que le llegue por parámetro, ¿cierto? Porque en realidad lo que nosotros vamos a responder al final va a ser todo lo que hay dentro de esta clase. O sea, que ¿qué vamos a responder? Vamos a responder el object, el result, el mensaje. Muy bien. Y acá vamos a hacer una pequeña validacióncita, sencilla, que va a decir que si el resultado es igual a falso y el mensaje es igual a vacío, ojo, acuérdense que acá estoy haciendo dos iguales. Mucha gente porque me ve pues en la fuente, me ve en esta fuente, voy a colocar acá un momentico esto así, porque me ven esta fuente que parece como un solo igual, no es un solo igual, son dos. Miren que yo coloco dos y la fuente que tengo por defecto hace que se vea como si fuera uno. Si colocara 3, él me muestra 3 rayitas. Si coloco 1, pues él me lo deja chiquitico. O pues que son dos iguales. Y hay mucha gente que se equivoca acá. Esto significa asignación y esto significa comparación. No se les olvide. Entonces acá estamos comparando que si el resultado es falso y el mensaje es igual a nada, entonces esto por defecto, ¿qué nos va a decir? Le va a decir que, por favor, a la variable mensaje va a ser igual a ocurrió
un error inesperado, coma, por favor, verifique los datos enviados. O sea, si no le coloca ningún mensaje, cuando nosotros estemos respondiendo, si acá no le manda ningún mensaje, pero ocurre un error, entonces no vamos a dejar al usuario sin saber qué fue lo que pase. Vamos a decirle, ocurre un error que todavía no sabemos qué es lo que esté pasando. Porque en este caso todavía no hemos terminado nuestra API, por así decirlo. No sabemos qué es lo que está pasando. Por favor, verifique qué fue lo que usted envió para saber si el error es suyo o si el error fue error de API. Y a medida que nosotros vayamos evolucionando nuestra API, le vamos a ir devolviendo mensajes apropiados. Vea, ocurrió este error, ocurrió este otro error, esto fue lo que sucedió, revise la lista de errores, toda esta información, listo. Entonces, de esta manera, ya creamos la clase que se va a encargar de hacer todas las respuestas. Todas las respuestas se van a hacer utilizando esta clase. O sea que debemos responder un objeto, un resultado, un mensaje y una lista de errores. Si no hay objeto, por defecto es nulo. Si no le mandamos el resultado, por defecto es falso. Si no le mandamos un mensaje, por defecto él verifica que si es falso, entonces haga esto. Y si no, pues él no responde mensajes porque ocurrió bien. Y los errores, por defecto no hay, es una lista de errores, pues, pero no, todavía no tiene ningún error. Pero nosotros podemos ir insertando errores. Listo. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra clase de respuesta que la vamos a utilizar con todos. Acá le damos cerrar y como ya sabemos que tenemos nuestro loader y que nuestro loader accedió a la carpeta libs, buscó los archivos y los requirió, o sea que de esta manera ya tenemos disponible toda la clase util response para que la podamos utilizar en cualquier parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra clase database. Para esta clase sí es muy importante que tengamos en cuenta diferentes cosas. Una de ellas es, bueno, empecemos con nuestro encabezado de todo archivo PHP. Voy acá ahora sí a ampliar un poquito para que se vea un poquito más. Muy bien. Y vamos a decirle, lo primero, vamos a decirle a qué namespace pertenece. Esto pertenece al namespace src, ¿cierto? Y al namespace src-libs, que es la carpeta en la cual se encuentra nuestro archivo database. ¿Listo? Como vamos a utilizar Fluent PDO y vamos a utilizar PDO, ojo, cuando usted trabaja con namespace, cuando usted llame otros archivos o otras clases que también estén creadas con namespace, usted debe usar esos namespace, si no, no sirve de nada. Entonces, como en este caso estamos trabajando con Fluent PDO y además estamos trabajando con PDO, esto por defecto pertenece a varios namespace. En el caso de Fluent pertenece al namespace Fluent PDO y en el caso de PDO pertenece al namespace PDO, entonces debemos usarlos. Entonces llamamos use Fluent PDO, que es un namespace, coma, y le decimos también que por favor nos llamen namespace de PDO. De esta manera podemos utilizar cualquiera de las clases que pertenezcan a quién, a estos dos señores, ¿cierto? Muy bien. A la clase Fluent PDO y a la clase PDO. Listo, perfecto. Ahora le decimos, oiga, por favor, vamos a crear una clase que se llame database. Esta clase database es la que se va a encargar de hacer la conexión hacia la base de datos. Para eso necesitamos tres variables muy importantes. Y ojo, voy a utilizar acá un patrón que se llama el patrón singleton, que ya se los había explicado en clase, pero vuelvo y lo explico. Este patrón singleton lo que me permite es mejorar las instancias y la creación de objetos para la clase conexión, o en este caso nuestra clase database, para que cada vez que un usuario se conecte a la base de datos no tenga que volver a crear una instancia y no tenga que volver a realizar la conexión hacia la base de datos, sino que esto se haga una sola vez y que esa misma conexión se utilice para todo el resto de los usuarios que se conecten. De esta manera mejoramos un poquitico el rendimiento en la conexión hacia la base de datos. Bien, entonces para esto los invito pues a que leamos un poquitico sobre esto. Igual yo en el link de este video les voy a dejar un enlace a qué es el patrón singleton para que ustedes conozcan un poquitico más acerca de esto. Para esto entonces le vamos a decir que vamos a crear una variable que se llama public
PDO, ¿cierto? Public PDO, esta variable yo la voy a crear, quitémosle esto. Public PDO, esta va a ser la que va a contener nuestra conexión nativa con PDO. Ya sabemos que PDO es PHP Data Object, que es el que me permite realizar ese driver que me permite como realizar la conexión hacia cualquier otra base de datos con PHP, ya sea MySQL, PHP, SQL Server, Postgres, la que sea, Mongo, ¿cierto? Y vamos a utilizar otra variable que se va a llamar Fluent PDO. Esa variable Fluent PDO, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contener la conexión con Fluent, con la que podemos realizar los query builders. Listo. Vamos a tener las dos conexiones. ¿Por qué lo hago? Porque con Fluent PDO vamos a ver que la programación va a ser un poquitico más rápida, más fácil, hacer un CRUD va a ser mucho más sencillo, hacer un buscar va a ser más sencillo, todo esto. Y con PDO, cuando necesitemos utilizar procedimientos almacenados, vamos a utilizar el nativo, o sea, PDO. Para eso entonces necesito que tener las dos conexiones disponibles para poder trabajar. Ahora, vamos a crear una variable estática que me va a servir para verificar si las instancias, recordemos que qué es lo que significa static, significa que va a ser una variable que solo se crea una vez y que además esa variable va a ser siempre global para toda la clase y que además no necesitamos instanciar la clase para acceder a esa variable que tengamos marcada como estática, en este caso instancia. Listo, entonces creamos esas tres variables. Ahora, vamos a crear un método que es el método constructor. Recordemos que el método constructor es el que cada vez que nosotros hagamos una instancia de una clase es el que primero se ejecuta, ¿cierto? Y él realiza ciertas operaciones. En este caso entonces vamos a decirle que para esta clase este método va a ser privado porque nadie más lo va a poder acceder aparte de esta clase. Va a ser una función privada. Le vamos a decir que esto se va a llamar el método constructor, ¿cierto? Recordemos que el método constructor en PHP se llama utilizando guión bajo y la palabra construct, y dentro de ella este método puede recibir parámetros. En este caso le vamos a decir que reciba la cadena de conexión, la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? La ruta que me contiene el DNS, el usuario y el password, que ahorita vamos a ver qué es eso, ¿cierto? Va a ser como la ruta hacia donde nosotros nos vamos a dirigir para conectarnos. Con esta cadena de conexión, entonces nosotros le vamos a decir que por favor él se conecte hacia la base de datos, pero para eso vamos a realizar el famoso tricatch, que también se los dejé publicados, también se los dejé publicados dentro del librito. Recordemos que el librito tiene para qué sirve el tricatch, cómo funciona, cómo lo creas y cuándo lo debes crear. Se supone que cada vez que nosotros hagamos algo hacia la base de datos, debemos utilizar entonces los famosos tricatch. Para esto entonces utilizamos un tricatch y le vamos a decir que en el catch él va a recibir una excepción. Entonces miremos qué pasa acá. Resulta que esta excepción, ojo pues, esta palabra reservadita excepción, vamos a llamarla acá esta palabra reservada excepción también pertenece a un namespace. Entonces esto también necesitamos usarlo. Entonces le decimos excepción y acá le decimos que vamos a usar al namespace de excepciones. O sea que hay una clase que se llama excepción. Miren que el de una no la marca, ¿cierto? Y la podemos utilizar acá. Si no colocáramos esto acá, él nos va a sacar un error. Nos tocaría entonces a nosotros hacer slash exception para poder llamarla. En este caso le vamos a decir que no, que ya tenemos arriba un use y por defecto entonces ya podemos utilizarla dentro de toda nuestra clase PHP. Ojo que eso es muy importante, listo, que sepan cómo trabajar con los namespace. Ahora, le decimos a este señor acá, hey, por favor, a la variable this PDO vas a crearle una nueva instancia de la clase PDO, que es la que me permite hacer la conexión hacia la base de datos. Y le vamos a decir que
esta variable PDO recibe tres parámetros muy importantes: el DNS, el usuario y el password, ¿cierto? DNS, usuario y password. ¿El DNS qué es? El DNS es el sistema de nombres de dominio, o pues por las siglas en inglés, Domain Name System, ¿cierto? Este sistema es una nomenclatura jerárquica que me permite conectar un dispositivo por medio de una dirección IP en internet o en una red privada, ¿cierto? Ojo, que la función más importante es traducir nombres inteligentes para personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Listo, este es el propósito de... ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿O qué cumple esto? Poder localizar y direccionar esos equipos mundialmente. Listo. ¿Esto qué es? Cuando nosotros colocamos, en este caso, por ejemplo, vamos a crearlo acá, pero ahorita lo hacemos. El DNS, tenemos una cadena de conexión y esa cadena de conexión hay que pasársela por alguna parte. Para que esa cadena de conexión quede global, nosotros tenemos un archivo por acá que se llama settings. Vamos a venir por acá. Este archivo settings, ¿qué es? Ya sabemos que ese archivo es el que tiene todas las configuraciones globales para Slim. Entonces hay una configuración que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una configuración acá que se llame cadena conexión, así como la llamamos allá. Y esa cadena de conexión va a ser un array que va a contener tres cosas muy importantes. Va a tener el DNS, que es el Domain Name System, el nombre del dominio del sistema con el que vamos a trabajar, y eso va a ser igual a, ser igual es, colocamos el igual y que apunta, ¿cierto? Eso significa que va a ser igual. Va a ser igual a, comillas, y le vamos a decir que vamos a trabajar con MySQL, que MySQL está en un host y que ese host se llama localhost, o sea, en este caso, nuestro computador. Ustedes acá también pueden marcarlo, 127.0.0.1, y es lo mismo porque eso significa localhost. Listo. En este caso yo lo voy a dejar localhost. Le decimos punto y coma, que va a haber una base de datos de DBName que se va a llamar jornaleros, ¿cierto? Va a haber una base de datos que se va a llamar jornaleros, a las cuales nosotros vamos a acceder para realizar todas las consultas, traer los datos, lo que vayamos a hacer, todas las operaciones en base de datos. Esa va a ser nuestra base de datos, ¿cierto? Vamos a colocarle un nombre BD, base de datos, jornaleros. Punto y coma, que todavía no la hemos creado, ahorita la creamos. Y de ahí le decimos que eso se va a encodificar con UTF-8 para que nos reconozca tildes, nos reconozca las señas. Listo, eso es el DNS. Bien, lo que me permite identificar en dónde está, con cuál es el nombre de la base de datos y cuál es la encodificación con la que nosotros vamos a trabajar. De ahí, ¿qué sigue? De ahí sigue el usuario con el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, el usuario de mi MAMP es root. Para ustedes también existe root. Listo. Y en el caso mío, la contraseña, vamos a llamarla así, la contraseña con la que yo voy a trabajar, en el caso de ustedes la pueden dejar así, sin colocarle la contraseña, porque ustedes no tienen contraseña. SAM por defecto no trae contraseña. En mi caso, sí necesito colocar la contraseña porque SAM trae una contraseña por defecto, que es también la root. Listo. En el caso de ustedes, entonces ya saben, esto lo dejan así. Listo. Yo sí lo tengo que colocar porque yo sí tengo una contraseña. Muy bien. Ya creamos la cadena de conexión. Esta cadena de conexión es la que ahorita vamos a utilizar para nuestra clase de base de datos y le vamos a decir que en la primera posición, por favor, de la cadena de conexión, saque el valor que hay dentro de quién, dentro de DNS. ¿Quién es DNS? Este señor de acá, vea. Este es el valor de DNS, el que me dice con qué driver voy a trabajar, con el driver de MySQL,
¿Cuál es el host con el que va a trabajar? Localhost. ¿Cuál es la base de datos? B de jornaleros. Y el charset va a ser UTF-8. Entonces le decimos, hey, por favor, PDO, créate la conexión hacia la base de datos, pero teniendo en cuenta ¿quién? Teniendo en cuenta la cadena de conexión y que dentro de la cadena de conexión hay un DNS. Listo, muy bien. De ahí le colocamos coma. Y de ahí dice, hey, páseme el usuario, el nombre del usuario. Entonces acá volvemos y llamamos a cadena de conexión y le decimos que por favor de la cadena de conexión saque la variable usuario. Y después nos dice que le pasemos la contraseña. En este caso vamos a decirle que nos pase a contraseña. Y acabamos de crear la conexión con PDO. Miren que es muy sencillo. Simplemente que tenemos que tener en cuenta el DNS, el usuario y la contraseña. ¿Que en dónde las creamos? Las creamos en los settings. Para que quede global para toda la aplicación. Listo, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a decirle a PDO, ya tenemos creada la instancia de PDO, entonces le decimos a PDO que tenga unas configuraciones básicas, que son normalcitas, que uno siempre le hace a PDO después de que crea la conexión. Entonces le decimos, PDO, por favor, set attribute, set attribute, y le vamos a decir que uno de los atributos que va a tener nuestra base de datos es que PDO va a poder tener un atributo attr-r mode. Los errores de PDO se van a mostrar dentro de las excepciones. Entonces acá le decimos, perdón, acá no es, recordemos que, ¿qué significa esto? Que la clase PDO tiene una variable estática que se llama attr-r mode, que me permite a mí verificar cuál es la sección en donde se van a mostrar los errores. Y acá le vamos a decir que esos errores se van a mostrar. Entonces volvemos a llamar PDO dos puntos y le decimos que por favor esos errores los va a mostrar en error-exception. Ese error-exception es que va a mostrar los errores dentro de las excepciones que sean tratadas con PDO exception, ¿cierto? Muy bien. Y le damos punto y coma. Ahora, vamos a decirle que otro atributo muy importante es cómo va a devolver los datos cuando los consultemos hacia la base de datos. Entonces para esto volvemos a llamar attr default fetch mode. ¿Cómo van a ser los datos que usted va a devolver? Cuando usted devuelva los datos, ¿cómo los va a devolver? Le vamos a decir, usted va a devolver los datos. Cuando los retorne, los va a devolver en forma de fetch object. Le vamos a decir que los datos que va a devolver de la base de datos van a ser en forma de objeto. Miremos que si nos paramos acá, él nos dice, especifica la forma en que se van a retornar los datos, ¿cierto? Y se van a retornar por filas de objetos. Y cada fila de objetos va a tener un nombre de una propiedad que corresponde al nombre de la columna que sea retornada dentro del result set, que es lo que trae lo que retorna la base de datos. Recordemos que PHP siempre retorna algo que se llama el result set, que corresponde a las columnas que usted haga dentro de el select. Entonces él acá está diciendo que siempre que hagamos un select lo va a retornar en modo de objeto. Hay muchas otras formas, por favor los invito a que investiguen esto. Está fetch aso, que es un array asociativo, o hay muchas formas con las que nosotros podemos trabajar. En este caso, nosotros vamos a decirle que por favor lo retorne con un objeto, fetch object. Listo, muy bien. De esta manera ya tenemos nuestra conexión con PDO. Esta es la conexión a PHP con MySQL, la basiquita, ¿cierto? Desde acá, ¿qué podemos hacer? Consultar
con procedimientos almacenados, podemos realizar todas las operaciones CRUD, podemos realizar transacciones, un montón de cosas, listo. Pero esto es lo sencillo. Y ahora le vamos a decir que por favor a esa variable que se llama fluent PDO que tenemos acá arriba, que sea igual a una nueva instancia de la clase fluent PDO que tenemos acá arriba, verán acá, y que la conexión que va a tener fluent PDO va a ser igual a quién, a la conexión que nosotros ya previamente hayamos creado dentro de la variable PDO. Recordemos que la variable PDO, ¿qué fue lo que le hicimos a la variable PDO? Le creamos la conexión, le asignamos unos atributos de errores y unos atributos de cómo devolver los datos. Y a esa clase o a esa librería de Fluent PDO le dijimos que por favor utilice a quién. Utilice esa conexión que nosotros ya creamos previamente. De esta manera entonces ya tenemos que las dos conexiones que necesitamos. La conexión con PDO nativa y la conexión con Fluent PDO. Acá le vamos a decir, hey hermano, vea, si usted identifica que ocurre un error, mate todos los procesos y muestre el mensaje de error. Acá hay una función que se llama getMessage. Muestre el mensaje de error. Mate todo y muestre el mensaje de error. ¿Por qué no se puede crear esta conexión hacia la base de datos? Porque puede que usted en el DNS se haya equivocado y le haya colocado mal el nombre de la base de datos, o el usuario y la contraseña no correspondan. Entonces él le va a responder a usted y no lo va a dejar continuar si la conexión no está bien hecha. Entonces ahí le dijimos a este señor que hiciera eso. Esto fue la función que le colocamos al constructor. Entonces el constructor se va a encargar de realizar esta tarea, de crear las dos conexiones, ya sea con PDO o con Fluent PDO. Listo, muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a decirle que vamos a crear como esto es estático, se supone que cuando creemos una instancia, esa instancia solamente, el constructor solamente se va a poder acceder dentro de la misma clase. Entonces, vamos a crear un método estático, una función estática, que se va a llamar obtener instancia. Esa función de obtener instancia va a recibir también la cadena de conexión. Vean, ahí lo tenemos. Y le vamos a decir que, y acá es donde está la magia del patrón singleton. Aplicamos el patrón singleton. Entonces acá le vamos a decir que sí, la instancia self, vamos a llamar con self, que si esta clase dentro de la variable instancia, si la variable instancia que pertenece a esta clase, acá porque no la llamamos con this, ojo, porque this son las variables que son creadas como públicas. Con self llamamos a las variables que son creadas como estáticas. Listo. Entonces acá estamos diciendo, llame de esta clase, mira que si me paro en self dice, tiene self database. Entonces de esta clase llame la variable instancia y verifique si eso es una instancia. Si eso es una instancia, instance of, si eso es una instancia de la clase self. Hey, verifica si instancia es una instancia de esa clase. Si no es una instancia de esa clase, bueno, ¿cómo verificamos acá? Si no es una instancia, entonces la negamos. Si esto no es una instancia, si esto no se cumple, si instancia no es una instancia de esa clase, entonces, ¿qué va a hacer? Él va a crear una instancia de la clase, ¿cierto? ¿Cómo se crea una instancia de la clase? Entonces le decimos que a self
a self, dos puntos, instancia, va a ser igual a una nueva instancia de esta clase. ¿Y le va a pasar a quién? La cadena de conexión. Ojo acá. ¿Qué le dijimos? Hey, vas a crear un método estático. O sea que esta función se va a poder llamar database, obtener dos puntos, obtener instancia. Y le va a decir, le vamos a pasar la cadena de conexión y él va a preguntar, hey, la variable instancia es una instancia de self. La primera vez, obviamente no va a ser una instancia porque esa variable no está creada. Esa variable cuando la creamos arriba estaba en nula, ¿cierto? Entonces ya la averigua, instancia es una instancia. Ah, no. Bueno, entonces me hace el favor y va a crear una nueva instancia de esta clase y esta clase tiene un constructor. Véanlo acá. Cuando usted abre los paréntesis, mire que de una, él acá le marca private construct y que recibe una cadena de conexión. Entonces acá le está diciendo, vea, va a llamar de esta clase el constructor y al constructor le va a pasar la cadena de conexión. Entonces él viene, hace el try catch, crea las conexiones y ya se termina este señor. Al final, él siempre va a retornar ¿a quién? Va a retornar a self, dos puntos, instancia. O sea que, ¿cuántas instancias se crean de la clase database? Se crea solamente una. La primera vez que se llama este método, él va a verificar, ¿existe? No existe, entonces la crea y la retorna. La segunda vez que llamen el método obtener instancia, él vuelve acá y dice, existe una instancia. Como ya se creó una instancia, entonces él no vuelve a crear la instancia, sino que retorna esa instancia. O sea que la variable estática siempre mantiene la conexión hacia la base de datos. O sea que la conexión hacia la base de datos solamente se crea una sola vez. Listo, entonces ya tenemos acá la conexión hacia la base de datos. Muy bien. Ahora, ya teniendo nuestra clase, vamos a decirle que esta clase no se pueda clonar. Vamos a decirle private function y vamos a llamar el método mágico que se llama clone, porque si esto se clona, pues de nada nos sirve que nosotros hagamos, perdón, acá no es punto y coma, sino que acá tiene que ser como es una función, tiene que ser los símbolos de llaves. Entonces acá le vamos a decir, vea, esto no se va a poder clonar, porque si esto se clona, pues en otra parte se puede crear otra instancia, porque la instancia es única. La instancia solamente debe funcionar una sola vez para todas las clases. Entonces si se clona, pues entonces en otra parte se puede crear esa instancia. Entonces le vamos a decir que la clonación, nosotros vamos a sobreescribir ese método de clonación. Esa clonación no va a hacer nada, o sea que no se va a permitir que se clone. Listo, muy bien. Entonces ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra clase conexión. Ya creamos nuestra clase de respuesta. Y ya creamos dentro de las configuraciones la cadena de conexión. Entonces hasta aquí termina este video.